En la modernidad del edificio, atención a esto que interesante, 3 mujeres con el mal medieval de los lutos aguantan calor infundadas en negro desde los zapatos hasta el tocado que les envuelve la cabeza. Trágico panorama y trágicos personajes. Silencio, sordos comentarios y luego, avión para el norte, viaje 503 con rumbo a... ¿Quiénes pueden ser estas 3 figuras? Dentro de la perspectiva mítica del cuento, donde todo tiene un contenido mítico, Berenice, ¿qué podrían ser estas figuras? ¿Es correcto? ¿Cómo se llaman? Tiene un nombre griego y un nombre latino, romano. Las que tejen el hilo del destino, ¿es correcto? Son 3 mujeres míticas. Las parcas en latín, en romano. Las parcas tenían todo, eran las dueñas de nuestro destino. En romano son parcas, y hay 3. Nona se ocupa de traernos al mundo. Nona es la parca del nacimiento. Nona es la alumbradora, ¿verdad? La pratera de la vida del hombre. Luego, décima, eran 3. Décima, ¿nos suena? Décima, medía la longitud de la vida que nos iba a tocar. Finalmente, Morta, con sus tijeras, cortaba el hilo de la vida y era cuando moríamos. Algo más interesante, este hilo que tejen las parcas está tomado de un ovillo de lana. Y entonces del ovillo de lana surge el hilito de nuestra vida. Pero al hilito de nuestra vida, que es blanco, ellas van trenzando hilitos dorados para los momentos felices de nuestra vida y hilitos negros para los momentos trágicos de nuestra vida. No nos resta más que desear que usen montones de hilitos dorados en nuestras vidas, ¿verdad? Para todos nosotros. Pero qué interesante, ¿verdad? Somos una trenza con los hilitos dorados que representan la felicidad, y los hilitos negros que representan los momentos de duelo y de amargura, de soledad, que son tan terribles. Las parcas en griego eran las moiras, y tenían nombres diferentes: Cloto, Láquetes y Atropos. Atropos significa no girar, no giro, no movimiento, completamente la muerte, ¿verdad? Y eran 3 y funcionaban igual que las parcas, ¿verdad? Hay gente que habla de la parca y la singulariza, también eso es posible. Pero en rigor, en mitología, esas son las 3 parcas y las 3 moiras. Parcas y moiras son exactamente lo mismo. Primero surgió el concepto griego de moiras, lógicamente, y después vino la versión romana de las parcas. Qué curioso, ¿qué hacen estas parcas ahí, en Tegucigalpa? Llega a Tegucigalpa y ve 3 mujeres vestidas de negro que evidentemente nos remiten a las parcas de la antigüedad. ¿Qué hacen ahí? Qué curioso, es como un mal presagio, ¿verdad? Por decirlo menos, es poco tranquilizador toparse a 3 viejas vestidas de negro, hermético, ahí en el aeropuerto, con su atuendo medieval totalmente fuera de estilo, ¿verdad? La noche en Guatemala no es más que una angustia dentro de otra angustia. En la mañana, a las 7, los pasajeros nos miramos casi como viejos conocidos. Esa solidaridad curiosa que se genera entre los pasajeros que han compartido vuelos muy largos. Se generan pequeñas sociedades humanas, pequeños binomios, pequeños diálogos, conatos de relación. Algunos prosperan, la vasta mayoría no. Algunos prosperan. Siempre intercambio uno tarjetas o yo no uso tarjetas. Nunca he usado tarjetas, me molesta la gente que usa tarjetas.
Dice, las tarjetas las debe usar el presidente de los Estados Unidos. ¿Para qué voy a pasar con tarjetas? Cojo un pedacillo de papel y escribo ahí rústicamente mi teléfono y que se lo dejen el papelillo. Si me pierden, allá ellos. Total, lo primero que hace uno, perderlos, ¿verdad? En todo caso, hay todo tipo de cosas que se ven, todo tipo de coyunturas humanas que se generan. Muy bien, el viaje hoy, con todo y ser una esperanza a más corto plazo, porque ya va de Guatemala para Tamaulipas y para México, ya falta menos, con todo y ser a más corto plazo, es duro y accidentado. Picos de volcanes, cinturones, luz de alarma, angustia, temor. El americano a mi lado lee el mismo libro y está hoy en la página 83. Se devolvió. Ayer estaba en la 204, hoy está en la 83. En el primer instante casi no me doy cuenta. Se siente tan tranquilo, comienza a leer fijo y pálido por tercera vez, y tan absorto que ni siquiera me ha saludado al entrar, como han hecho todos los demás pasajeros, amigos de un día que se romperá hoy. ¿Qué bello eso? Amigos de un día que se romperá hoy. Todos somos en cierto modo amigos de un día que se romperá hoy. Ustedes y yo estamos siendo amigos de un día que se romperá hoy. El día se romperá hoy, pero la amistad puede continuar. Habrá otros días, otras conferencias, otras cosas. Pero en cierto modo nuestra situación aquí no difiere de la situación de Yolanda en el avión. Estamos todos en sociedad. Ustedes están conversando entre sí, se dicen cosas unos a los otros, comentan cosas. Es un microcosmos humano en suma, ¿verdad? Ayer estaba, y llego difícil y lentamente a realizarlo, en la página 204. Hoy está en la 83. Muy pronto, atada a mi asiento, olvido el incidente. Los bajonazos son más intensos, más seguidos, y el paisaje desolador en lontananza, sin ninguna ciudad ni pueblo, hace tremenda la perspectiva. Según parece, llegaremos a las 12. Los minutos son tan largos, tan vívidos. Amarrado al asiento me hundo y me levanto con los saltos del avión, con el zumbido del viento, con el tenso rugido de los motores que quiero que no se altere, que deseo que siga impertérrito contra la lluvia, el huracán, las nubes que cortamos y la distancia que vencemos. Vean qué épico es esto. Caramba, por poco siento que estoy leyendo a Saint-Exupéry. Vuelo de noche, o vol de nuit, vuelo nocturno, o tierra de hombres, o citadel, no ciertamente el Principito, pero alguna de las grandes, Saint-Exupéry era aviador, como ustedes saben, ¿verdad? Alguna de sus novelas épicas sobre la aviación. Es tan épico, Yolanda lo describe tan épico, pareciera que el avión va venciendo los elementos y en cualquier momento podría caer. Contra la lluvia, contra el huracán, contra las nubes que cortamos a la distancia y que vencemos. Pero que siga, se refiere al motor, que siga sin cambiar nota, siempre en un bemol agitado y magnífico, que no se rompa, que venza todo y que nos lleve en su canto monótono, atronador y horripilante. Maravilloso el ritmo de nuevo de los tres adjetivos, ¿verdad? Qué feo hubiera sido con dos o con un adjetivo. Que no se rompa, que venza todo y que nos lleva en su canto monótono. Horrible, horrible. Que no se rompa, que venza todo y que nos lleve en su canto monótono, atronador y horripilante. Eso sí tiene ritmo, eso sí es una frase, eso sí tiene amplitud, eso sí es fastuoso, eso sí es elocuente. Esta es la gran literatura. Ha pasado mucho rato, pero mucho rato, o solo unos instantes de robadora angustia. Ha perdido, ya parece, hasta el sentido del tiempo, ¿verdad? Al verse dislocada de tal manera su sentido de la velocidad, el sentido del tiempo se perturba también. Busca un reloj en la muñeca del americano, que sin una contracción, pálida e indiferente, sigue leyendo la página 83.
Sigue leyendo y repite, sigue leyendo la página 83. Todo el que se embarca en avión es una pena que vuela. Llama de un timbrazo al steward que me contesta del asiento de atrás, amarrado como yo. De nuevo, muy fuerte verbo amarrado. Cuando hay peligro tengo orden de no pararme, siento mucho no poder atenderlo. Hoy no dirían eso nunca, hoy lo dirían cuando hay peligro, porque la gente se aterroriza. La palabra peligro es prohibida dentro de un avión. Dirían simplemente, sorry, there is some turbulence, man. We'll wait till it's calmed down and then I will come and help you very gladly. Cuando hay turbulencia, no me tienen prohibido ponerme de pie. Pero no dirían cuando hay peligro, como no dirían, se sospecha que hay una bomba en el, ¿verdad? Como no dirían montones de cosas. Por eso me pasó una vez, iba yo para Chile y el avión iba a entrar a la zona de los Andes. Y yo venía perfectamente tranquilo. Y de pronto una aeromoza toma el micrófono y dice, señores, estamos esperando una turbulencia fuerte. Pero digo, muy fuerte. Pero digo, realmente muy fuerte. Así que amárrense, por favor. Esos tres fuertes, Prisi, ya el tercero, ya yo me quería tirar por la ventana. ¿Cómo puede alguien carecer de qué falta de tacto, qué falta de todo? No, me pagué, me puse de pie y fui a interpelar a otra hermosa. Le dije, mire, esto es espeluznante. ¿Qué es lo que pasa? Que por entrar en los Andes, claro, al entrar en los Andes hay corrientes de aire que suben, poderosas corrientes de aire que pegan con los Andes y suben, son tiradas para arriba. Entonces los aviones arriba reciben las corrientes de aire que vienen debajo de las montañas. El aire llega del mar, pega con los Andes y es tirado para arriba, ¿verdad? Entonces el avión recibe los golpes del aire de las montañas que vienen de abajo. Y dice, mire señora, yo nunca he estado en una tragedia aérea, ¿cuán peligroso es esto? No se preocupe, no se preocupe. Fue que en un vuelo de hace unos meses, sí hubo una turbulencia un poquillo fuerte y un muchacho se cayó y se quedó un brazo, por desgracia. Entonces desde entonces, no, sea lo que sea que va a pasar en los Andes, nos obligan a alertar y a asustar a la gente para que realmente se amarre y para que no vuelva a pasar esto, porque que se fracture un brazo un pasajero es responsabilidad de la aerolínea, usted sabe, tenemos que cuidarlos, sí que cuidarlos, pero no darnos un infarto del miocardio. Esto fue así. Vamos a entrar en la zona de los Andes, por favor, amárrense sus cinturones. Estamos esperando una turbulencia fuerte, pero muy fuerte, pero lo que se llama muy fuerte. Yo me dije, bueno, vamos a quedar patas arriba, esto va a ser una cosa apocalíptica. Total, no se movió un centímetro, no, el aire que subía, no sé qué pasó, no pasó nada, atravesamos perfectamente las montañas y llegamos de Chile sin problema. Se ha ido el sol y el camino, si alguno día se ha perdido en un sólido de nubes sin ningún claro, en que avanzamos, perdido todo contacto con nuestro mundo habitual, gris arriba, abajo y a los lados, un gris algodonado, cremoso, a veces de copos densos que pasan vertiginosos tocando la ventana. El avión salta y salta, yo me aferro crispada a los brazos del sillón y de pronto nos hundimos. Estoy seguro de que nos hundimos definitivo y totalmente, porque es tan largo el instante que yo tengo tiempo de buscar una mirada humana, es la última a la cual hermanar mi angustia. Sí, es absolutamente épico. Es absolutamente épica la forma en que ella vive esta experiencia del vuelo. Y es cierto, por supuesto, cuando el cielo se pone gris, es porque hay turbulencia, ¿verdad? Pero sobre todo el gris blanquito, algodonado, es más bien inocuo. Cuando he visto que se mueve muy feo es cuando entra en zonas de un gris oscuro, que es un gris con agua. Es oscuro porque tiene agua. Un gris ratón, un gris sucio, como grumoso. Ahí se mueven feos los aviones, en mi experiencia personal. Busca una mirada humana, tal vez la última a la cual emanar mi angustia.
y encuentro húmedos los ojos del americano que ha dejado su libro y me ve como desde un mundo del que le ha sacado el espantoso vacío en que caemos. Es un hombre que vuelve, es un hombre que estaba ahí en cuerpo y cuya alma, por un dramático instante, ha caído en su propia humanidad solo por accidente. Por accidente cayó su alma en su propio cuerpo. Era un desalmado, había viajado sin su alma. De pronto le recobra, gracias en virtud a las turbulencias. Luego llegamos a algo que nos sostiene, algo un poco más sólido que el vacío. Mi corazón late y late como un loco y no puedo aflojar la tensión de los músculos ni la pose náufraga con que me aferré al sillón. Y es que eso es lo peor. ¿De qué sirve aferrarse al sillón? Si es que uno en un avión es parte del cuerpo del aparato. Uno se convierte en parte del cuerpo del aparato. Aferrarse al sillón vale lo mismo que aferrarse de las rodillas. Me agarré fuerte de mis rodillas. ¿De qué sirve? Yo soy parte de eso. Voy en la entraña del aparato. Voy en la panza del aparato. Tampoco puedo, seguro, despegar mis ojos de los del americano, porque este, todavía presente en cuerpo y alma mientras me mira, todavía con la mano en la página 83, me habla por vez primera en tantas horas de proximidad y, pena que vuela, dice: yo no tiene madre desde antier, yo voy a enterrar madre en California. Se va de nuevo a su mundo distante y clava los ojos en la página 83, que no ha variado ni variará durante el viaje. Entonces se dan ustedes cuenta que hay una simetría interesante. Por una parte, en el mundo de Yolanda, la madre perdió a su hija. En el mundo de el gringuito perdió a su madre. ¿Se dan cuenta de la simetría? De lo parecido que es. Yolanda vive esto como una especie ella es como una hija arrancada al seno de la madre y se topa con el gringuito que resulta que no fue arrancado al seno de la madre le fue arrancada a él. Entonces es una situación simétrica, ¿cierto o no? Es una situación simétrica. Muy bien, el miedo a volar se llama, aerofobia. Fobia, todos los fobias significan miedo y viene de un personaje pusilánime de la mitología griega que se llama Fobos. Fobos, a pesar de ser hijo de Marte y de Venus, vean qué progenitores, Marte y Venus, debería haber sido un titán y era un pusilánime, le tenía miedo a todo. Entonces Fobos se convirtió en sinónimo de miedo. Entonces de ahí fobia, claustrofobia, aracnofobia, ofidiofobia, lo que ustedes quieran, fobia, viene de este personaje Fobos. Aero, pues por es aerofobia. La aerofobia es una condición compleja, es más un síntoma que una enfermedad. Suele ser un síntoma de un tipo de afección más seria que debe ser tratada. Y se compone por lo menos de dos cosas. Acrofobia. ¿Qué significa acrofobia? Acrofobia. Fobia ya sabemos que es miedo. Acro, ¿qué es? A lo que se le tiene miedo. ¿Qué es acro? ¿Qué significa la palabra Acrópolis? La Acrópolis. ¿Por qué se llama la Acrópolis? La ciudad griega. Acrópolis. Acrópolis. Polis es ciudad, ¿verdad? Polis es ciudad. Acro significa alto. Acrofobia significa miedo a la lectura. Eso es. Acrópolis significa ciudad en alto. Por eso Acrópolis, acrofobia.
Y el otro elemento que compone la aerofobia es la claustrofobia, que es muy importante en el avión, ¿verdad? El momento en que cierran las puertas y se queda uno perfectamente aislado y completamente encerrado. Peor, el cretino que va a la par insiste en cerrar la ventana. Eso lo hace bastante más complicado, ¿verdad? Porque uno confía en que la ventanita le va a permitir a uno un espacio de luz, poder asomarse, etcétera, etcétera. Pero eso es que el tipo cierra la ventana y persiste en cerrar la ventana, y yo la abro y el tipo la cierra, y yo la abro y el tipo la cierra. Entonces, por favor, se llega a una especie de compromise, entonces se abre a la mitad, pero donde entra la película la baja como a 3/4, entonces yo llego y la subo 1/4, el tipo la baja 1/100, yo la subo 1 micra, y el otro tipo la baja, y se establece una pugna sobre subir o bajar, y ojalá le toque a uno, para efectos de claustrofobia, esos sillones que pegan con pared. Es decir, lo que está uno con la pared y con la ventana y la pared ahí, así, la nariz y la pared, ¿verdad? Y las divisiones de las secciones del avión, este tipo de paredes que tienen, ¿verdad? La lucha territorial por las ventanas es penible, como dirían los franceses, para mí. Es difícil. Yo he tenido serios problemas. Si alguna vez una vieja de la aeromoza persistía en cerrarme la ventana, como en la mañana entraba la luz del sol de manera muy directa, entonces para no despertar a los pasajeros que aún dormitaban, no, lo siento mucho, no me cierra la ventana, soy claustrofóbico, si la cierra es un escándalo. Así se lo dije y tuvo que dejar la ventana abierta. No, señor, no se preocupe, no. Quién sabe con qué cara se lo dije, ¿verdad? No se preocupe, se la dejamos abierta, no se preocupe. Puedo bajarla un poquito si quiere, pero no, más que esto no. Eso es importante para mí, ver por la ventana. Últimamente he cambiado, donde prefiero usar pasillo, porque es mejor para mi cadera enferma, y puedo pararme más fácilmente y estirarme, y puedo ponerme de pie en cualquier momento sin molestar al que está a la par, ¿verdad? Todo eso son cosas de... Bueno, estas son las partes de las cosas del mundo de este viaje épico, espectacular que nos pinta Yolanda Reamuno. Les conté del viaje de Baltimore-Lisboa, ¿verdad? 24 horas más 5 de escala. Y todo esto comenzó porque los hermanos Wright se empecinaron en volar. Sin los hermanos Wright no habría habido nada. ¿Cuándo volaron por primera vez los hermanos Wright? Eran dos, Wilbur Wright y Orville Wright. El que voló fue Orville Wright. ¿En qué año volaron por primera vez? Un aparato que fuese más pesado que el aire, porque los aerostatos del tipo Montgolfier, los globos, no tenían mérito. Los globos eran hidrógeno. Entonces, al ser más liviano que el aire, lógicamente se subían. Estaban llenos de hidrógeno. Pero el vuelo con aparatos más pesados que el aire, lo que se juzgó durante décadas, siglos, milenios, se juzgó que sería imposible. Julio Verne ya había demostrado que no. Julio Verne había demostrado desde mediados del siglo XIX que el futuro de la aviación consistiría en el aerostato más pesado que el aire, no en el más liviano. Y anticipó todo el sistema de turbinas y de hélices, y anticipó un montón de cosas. Julio Verne era un genio descomunal, casi que un profeta en algunas cosas, es impresionante. Los hermanos Wright volaron por primera vez en 1903. Orville condujo el avión. El vuelito duró 37 metros. Volaron a 47 kilómetros por hora, duraron 12 segundos en el aire, antes de caer y estrellarse y hacerse papilla. Pero lograron volar 37 metros de nuevo, a 47 kilómetros por hora durante 12 segundos. Eso fue en 1903.
De ahí siguieron mejorando sus prototipos de aviones y todo hasta que tenemos el tipo de avión de hoy en día, ¿verdad? Bueno, amigos, ¿qué les parece? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me tienen que decir de este relato? ¿Les gustó? Es otra cosa, ¿verdad? No es don Carlos Salazar Herrera, es otro mundo. Ah, sí, Yolanda es bastante más atormentada que Carlos Salazar Herrera, eso está clarísimo. Sí, Yolanda está, este cuento está lleno de angustia, y la angustia principal, la pérdida del hijo, eso es lo que está, porque eso es lo que está detrás de esto, ese es el verdadero tema de este cuento, es el desarraigo, el descuaje violento del hijo. Y es lo que hace el cuento más patético, más trágico. Pero les gustó, a pesar de lo intenso. ¿Qué me tienen que decir? Berenice, ¿qué te pareció? Es pesado, sí. Sí, lo sé. Nada de los espacios de don Carlos Salazar Herrera, de las frases de una sola línea de don Carlos Salazar Herrera. Los cuentos de don Carlos Herrera son muy aireados, muy espaciados. Esta es otra cosa. Ambos enfoques son perfectamente válidos. Son poéticas distintas, digamos. Son abordajes distintos de lo que es la literatura. Esto es apretado, denso, espeso, psicológicamente cargadísimo, saturado de la psicología de la heroína, ¿verdad? De la protagonista. No sé si antiheroína, más bien, no lo sé. Sí, es otro mundo, es otra cosa. Yo sabía que este texto los iba a interpelar más difícilmente. Yo sabía eso, pero quería para salirnos por un momento de don Carlos Salazar Herrera, de mucho volvemos a él sin problemas. Pero es un gran cuento. Susi. ¿Sí? Sí, es cierto. Más refrescante es. Te involucró, te atrapó, te capturó. Sí. Sí, hay que hacer un... Bueno, pero puedes hacer un esfuerzo de empatía y ponerte en el lugar de ella. Bueno, sí, mucha gente toma guaro como loca para subirse en un avión. Otra cosa, Susi, no seamos injustos. Estamos hablando de un avión del 44. Es que, Susi, habría que ver cómo se movía ese cacharro. Es que no son los aviones de hoy, no era un avión de turbina, era un avión de hélice. El viento los movía, eran aviones con muy poca estabilidad, el viento los movía de un lado para otro.
Entonces pongamos la cosa también en contexto. ¿Quién sabe si usted hubiera realmente disfrutado tanto en el 44? ¿Quién sabe? Habría que verlo. Tal vez sí. Sí, es un milagro. Es un milagro que no debe trivializarse. Aunque lo haga uno 20,000 veces, aunque lo haga uno todos los días de su vida, no debe trivializarse. Sí, compañero. Yo le igual mucho a, por ejemplo, que es una experiencia para ella es traumante. Y es una experiencia, como usted decía, bueno, en ese entonces era diferente, ¿verdad? Era más, no sé si así más inseguro o era como se hacía más feo, no sé. Yo lo pongo en el sentido cuando yo lo relaciono con una experiencia que uno tiene siempre nueva. Por ejemplo, a mí me nombraron la reforma. Unas lecciones en la reforma para esa de música, ¿verdad? Entonces yo lo relaciono con esa experiencia nueva para ella, o algo traumante para ella. Cuando yo le doy valor a esa cuestión de lo del hijo, Ajá. de todo me dan cuenta, siento que es una justificación para. Entonces, toda la historia del avión, sí, él hace analogía y lo hace porque ella lo siente así en el avión, que es traumante para ella. Sí. Pero me dan cuenta, es una justificación completa para hablar del hijo. Y es correcto, Susi, tenés que tener en cuenta eso, ese trasfondo, por eso es subrayado tanto eso. Ella está viviendo, este cuento viene siendo una enorme metáfora de lo que es la pérdida del hijo, en ese sentido. Otra cosa, estamos en el 44, ella tenía 28 años. Dios sabrá, es muy probable que fuese su primer viaje ever. Su primer viaje en un cacharro del 44, en una tarde particularmente tormentosa que se ve que le tocó. Sí. Era algo doloroso, sí. Sí, como lo dice desde el principio, nadie que no tenga un nudo en el corazón, un vértigo que lo impulsa, ¿verdad? O una herida muy profunda, nadie se sube a un avión si no es impelido por algo muy profundo. Quizás iba a buscar a su hijo le había sido raptado, es posible que el papá se lo hubiese llevado para México y estuviera yendo a México a buscar a su hijo. Eso habría que verificarlo con respecto a las fechas, pero hay que considerar eso. Era muy probablemente su primer viaje y en 1944, ¿verdad? Una cosa que contribuyó mucho a la aerofobia fue las nefastas películas de los 70, ¿verdad? Aeropuerto 1975, Aeropuerto 1977, Aeropuerto 1980, Aeropuerto 1970, todos los vi, cada uno es peor que el anterior, pero sí contribuyeron a crear una especie de psicosis colectiva con respecto al acto de volar. Después vinieron las parodias, ¿dónde está el piloto?, que desinflaban un poco, le quitaban dramatismo al vuelo y lo hacían más simpático. ¿Qué te parece a vos, Francisco? Sí. ¿Alguien más? Sí, Bernice. Me parece mucho lo que es el motivo del viaje.
Y estas se vienen a promulgar 9 por la historia del del padre, Gringuito. que también está deslojado Sí. de la madre. Entonces yo siento que ese motivo del viaje es muy importante, independientemente del medio que se utiliza. Lo que importa más es como el espacio psicológico del personaje. Ajá. Bueno, así visto las cosas, Berenice, podemos tener la absoluta certeza de que el motivo del viaje es, como ella lo dice, urgente, un nudo en el corazón y un vértigo existencial. ¿Qué podría ser eso si no la pérdida de su hijo? ¿Qué podría ser? ¿Qué otra cosa? No le conozco nada en su biografía que pueda compararse con eso en dolor ni en traumatismo, por supuesto. Y claro, lo del Gringuito es simétrico, ¿verdad? Los dos han perdido algo y se reencuentran fortuitamente en el vuelo. Gracias al miedo, el miedo los une, el pánico hace que por fin se vean a los ojos y que el Gringuito hable desde su página 83, que nunca abandonará. Chepito. Eso que está señalando de la página 83, me parece, no sé si tal vez estoy tratando de explicar demasiado el texto, pero pasar de la 204 a la 83, o sea, devolverse 121 años, podría uno pensarlo con la seguridad que a veces alcanzada, sobre todo cuando se ha perdido un ser querido. Se enfermó esa página 83, no hay ninguna razón explícita de por qué vuelve al 83, pero quizás el libro de la 204, 83 podría ser una metáfora de cómo uno a veces devuelve páginas en la vida para Es correcto, sí. para asegurarse. Sí, es correcto, sí. Lamartine, Alphonse de Lamartine, el gran poeta francés, tenía un poema que se llama Hoja de álbum. No lo voy a decir en francés porque no tiene ningún sentido. En español va a sonar horrible, pero no importa. Decía, la vida es el libro supremo. Las páginas se pasan solas, en una única dirección. Muchas veces querríamos volver a la página en que amamos y no nos damos cuenta de que la página en que morimos podría estar ya mismo bajo nuestros dedos, dice Lamartine. La vida es el libro supremo, se pasa solo, en una sola dirección, del pasado al futuro. Querríamos volver a la página en que amamos, ay, tan feliz que fui en aquella época, y no nos damos cuenta de que la página en que morimos podría ya mismo estar bajo nuestros dedos. Eso dice Lamartine en esa hoja de álbum, Feuillet d'Automne, hoja de álbum. Es un bello poema que me lo repito yo con frecuencia porque hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Es un memento mori, un recordatorio de que, ¿verdad? De lo que sabemos. Pero en general, ¿te gustó, Berenice? Sí. ¿Lo encontraste fatigosamente bello? No, es que ahora estoy cuando uno lee, por ejemplo, la época de oración, para mí fue una época, fue muchísimo la época de la universidad, porque fue tan cansada de ella, pero a la vez era totalmente intrigante. Ella tiene mucha fuerza, entonces van a ser psicológicamente muy fuertes. Sí, está llena de humanidad, ¿verdad? Pletórica de humanidad. Cuando uno lee un cuento de don Carlos Salazar Herrera, uno siente que lo más importante es el cuento, es la estructura del cuento, es la pureza de la narración, es la diafanidad de la prosa, es la liviandad del estilo, que él pensó sobre todo en términos formales. Cuando uno lee a Yolanda, uno siente que la forma a ella le importa menos. Lo que le importa es descargar una cantidad enorme de patos, de dolor, de sentimiento en su literatura. Es literariamente menos gemada, menos perfecta quizás que la de don Carlos Salazar Herrera,
pero es humanamente más preñada, más grávida humanamente, más pesada humanamente. Bueno, las comparaciones son odiosas de todas formas, pero bueno, yo lo disfruté mucho. Yo siento que este cuento es una obra maestra. Y sí logra con hacernos sentir que estamos en el lugar, ¿verdad? Que estamos en el sitio. ¿Más comentarios? Piano.
sutil que a veces me ha sucedido que apriete las teclas y no suenen las notas. Es un chasco, es una cosa horrible, ¿verdad? Pero este pianito lo tengo bien calibrado, ya lo tengo bien. Sí, ya no me va a jugar ese tipo de tablas pasadas. Pero un piano que uno no conoce es una piecita que cuesta terminar. Tiene que terminar casi material, ¿verdad? Un pianísimo de ensueño. Trata uno de poner ese último acorde tan suave que de pronto se hunden las teclas y no suena nada. No hay impacto de la tecla contra la cuerda. Entonces la pieza queda como inconclusa. No hay más que repetir el acorde, pero ya cuando uno lo repite la gente vio que hubo una pifia. Ya es feo, ya es de cierto modo es inarreglable. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, no cabe duda que la música y la literatura tienen mucho en común. Quizá rescate ese carácter directo, entran por los sentidos, por el oído, en el caso de la música, la vista, en el caso de la literatura, también por el mismo oído, como lo estamos escuchando. Pero una vez que entran por los sentidos, van directo al corazón. Ese es uno de nuestros afanes en este ciclo de talleres de apreciación musical y de literatura. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes cada martes. Ahora nos estaremos encontrando el 15 y el 22 de mayo, próximo mes. Dicho sea de paso, ya con un nuevo gobierno, para este momento, a ver cómo vamos haciendo patria entre todos. Y desde ya les adelanto que Dios mediante el 19 de junio tendremos aquí también un recital. En junio celebramos el mes del ambiente y nuestra sede central es una sede ecológica, tenemos un ecocampus. Aquí don Manuel pues, es uno de nuestros líderes, el pionero en toda esta gestión ambiental. Y bueno, pues falta algún tiempo, pero desde ya es bueno ir creando la expectativa y generando la invitación para que ojalá cada uno de ustedes pueda traer a familiares y amigos, tanto para el 15 y el 22 de mayo, que sería el cierre de este primer cuatrimestre, para el 19 de junio, que estaríamos con este recital ambiental, y dando ya las fechas para lo que será el segundo cuatrimestre, donde estaremos trabajando con autores iberoamericanos y preparando el camino para lo que será también el cierre, que será con autores clásicos. La idea es que durante todo este año tengamos este grupo y ojalá podamos ensanchar. Como siempre, un agradecimiento especial a nuestro artífice de esta serie de talleres, a nuestro querido amigo Jacques Agot, a don Manuel, que nos acompaña, que nos honra con su presencia cada martes, al compañero Carlos Herrera, que nos ayuda rescatando la memoria histórica de esta actividad pionera, y a cada uno de ustedes un cordial abrazo y genuino deseo de que tengan una tarea más. Muchísimas gracias. La próxima vez, después de el beso la próxima vez.